día, hoy es el lunes 30 de septiembre del 2013. Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Galo Mora, el secretario ejecutivo de Alianza País. Vamos a hacer una revisión al régimen político resultante del 30S. También hablaremos con Paco Moncayo, exasambleísta, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las consecuencias del 30S, ¿quién garantiza la vigencia del sistema democrático? Y además, César Rodríguez, exasambleísta de Alianza País. El 30 de septiembre, ¿y qué democracia nació ese día? El Papa Francisco anunció hoy en latín que sus antecesores Juan Pablo II y Juan XXIII serán canonizados el próximo 27 de abril. La fecha de canonización fue escogida por el Papa Francisco durante el consistorio celebrado hoy con los cardenales. Los papas Juan Pablo II y Juan XXIII serán canonizados en los próximos meses. Fue el Papa Francisco quien durante un consistorio escogió cuándo será la ceremonia de canonización. Los dos milagros que elevarán a la gloria de los altares al Papa Juan Pablo II fueron las curaciones de una monja francesa y de una laica costarricense. Este último fue convalidado recién hace 2 meses. En tanto, el Papa Francisco ha resaltado en numerosas ocasiones la figura de Juan XXIII, apodado el Papa Bueno, y anunció que lo proclamaría santo sin esperar que se confirme un segundo milagro, como lo establece la normativa vaticana. Junto con Pío X, canonizado en 1954, Juan Pablo II y Juan XXIII serán los únicos papas convertidos en santos en los últimos 100 años. Y este domingo, familiares del estudiante universitario Juan Pablo Bolaños y del soldado Jacinto Cortés, víctimas de los incidentes registrados el 30 de septiembre del 2010 con motivo de la sublevación policial y militar, con pancartas recorrieron la avenida Mariana de Jesús en el norte de Quito para pedir que avancen las investigaciones que den con los responsables de estas muertes. En los lugares donde fallecieron les rindieron también un homenaje, mientras que en la Plaza de la Independencia, personas afín al gobierno instalaron carpas donde hicieron vigilia para el programa que está previsto se realice hoy a fin de conmemorar los 3 años del día en que, según la propaganda oficial, volvió a nacer la democracia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a ti, buenos días a todos. Si hubo o no un intento de golpe de Estado el 30 de septiembre del 2010 es cuestión de opiniones. Pero a partir de la afirmación del presidente Rafael Correa de que sí lo hubo, vamos a tratar de aterrizar en conclusiones concretas sobre la realidad política que hoy vive la República. Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días. Empecemos con lo que señaló al respecto el presidente de la República el sábado pasado. Veamos. Y esa es la nueva forma de conspirar, de dar golpes de Estado. Una sociedad como la ecuatoriana no va a resistir un golpe tradicional. Las botas militares sacando al presidente, como sí sucedió en Honduras, como trataron de hacer en Venezuela, que el presidente había renunciado, mentira. Como le trataron de hacer Evo Morales, separatismo, violencia, saquen al gobierno. Como lograron hacer con Fernando Lugo, disparos, enfrentamiento a policía, campesinos muertos, saquen al presidente. Son los golpes de Estado modernos, camuflados en supuestos reclamos y subordinaciones, para precisamente, si fracasan, después decir, no, solo fue una insubordinación policial. Pero recuerden que se tomaron el aeropuerto, se tomaron la Asamblea Nacional, se tomaron los medios públicos, quisieron sacar estudiantes a las calles, quisieron sacar ciudadanos a las calles. A las 10 de la mañana pedían la renuncia, no de los policías insubordinados, del presidente de la República, que nadie le quepe la menor duda. El 30 de septiembre se trató de acabar con la democracia. Según este punto de vista del presidente y los anuncios de radicalización de la revolución tras los últimos triunfos electorales, ¿existe desde el 30 de septiembre un nuevo sistema político? A ver, lo primero, Alfredo, que habría que, digamos, explayarse en la medida del tiempo de televisión, es que esta técnica de los golpes de Estado, que evidentemente es diferente a la técnica de Curcio Malaparte de los años 30, de su especificación al respecto, comprende precisamente variables y variantes de esta clase. No es un golpe de Estado común, pero sí guarda aspectos similares a los que, por ejemplo, el general Roberto Viaux Marambio habló sobre el golpe de Estado contra Salvador Allende. El primer intento fue vestido, adornado, camuflado, maquillado
de alza salarial de la Armada chilena. Aquí pasó exactamente lo mismo. Yo creo que a esta altura es ocioso seguir discutiendo si fue o no. Hay una evidencia del intento de magnicidio. Yo no sé a quién no la escucha, quién puede negarla a estas alturas, salvo que haya un interés político prefabricado para ignorar estos hechos. Pero la realidad política, por supuesto, que ha cambiado. Por primera vez en la historia, el pueblo ecuatoriano salió a la calle a defender a su presidente, y el ejemplo de valentía, de dignidad, contagió también a esas miles de personas que estuvimos, tanto en la Plaza Grande cuanto en las afueras de la policía, y a nivel nacional, para defender un gobierno. Eso es lo que ha cambiado. La dignidad de un presidente que el pueblo ha defendido su vida con absoluta honestidad y jugándose el todo por el todo. Eso es lo que ha cambiado. En efecto, hay realidades evidentes. Por ejemplo, la tradición golpista. Eso es innegable. Pues, o sea, aquí hay más tradición golpista que tradición democrática. Pero ¿qué es lo que sucede? En ese afán de construir una democracia precavida contra el golpismo, no se termina enervando justamente las garantías constitucionales que distinguen al régimen democrático. O sea, en el afán de defenderse contra el golpe, se terminan usando herramientas que constituyen una especie de contragolpe que anula realmente la vigencia del sistema democrático. ¿No pasa eso en la práctica? Me parece totalmente fuera de lugar aquello. Es decir, ¿quién utiliza qué contragolpe? Lo que hacemos es defender el sistema democrático. No hay ningún contragolpe. Pero, por ejemplo, en el momento en que sale el pueblo a las calles, igual salieron también algunos con Bucaram. Acá también hubo una situación especial, no había ninguna protección para nadie, era un caos en el país. Pero finalmente fueron las Fuerzas Armadas las que actuaron como garantes del sistema. Es gracias a ellas que el presidente puede retornar a Carondelet, a la sede del gobierno. O sea, sin la participación de las Fuerzas Armadas, como ha sido siempre, no hubiera habido el final que hubo. Yo creo que hay circunstancias absolutamente diferentes. Este momento, al cabo de casi 7 años de ejercicio democrático, el compañero presidente Rafael Correa mantiene una aprobación de más del 80% y en algunos cantones, y hemos revisado aquello, el 100% de aprobación a su gestión presidencial. El expresidente Bucaram tenía en 6 meses el 6%, el expresidente Maguad el 6%, y la gente no salió a defender. Hay una diferencia fundamental. Usted dice también salió a la calle, pero no a defender, pues en el caso del coronel Gutiérrez salió a derrocarlo. Aquí salió a defender al compañero presidente. Pero yo creo que hay un elemento básico que debe ser analizado en la historia y que no debemos ser parte de esa historia perversa que ha tenido el Ecuador. Desde la muerte del mariscal Sucre, yo le he dicho varias veces, hasta el 30 de septiembre, la columna vertebral de la injusticia en el Ecuador se llama impunidad, y no se puede seguir pensando en que no se esclarezcan los hechos, que siempre haya un manto de sombra y de olvido. Eso no es posible. En el caso de Alfaro, en el caso de Andrade, en el caso de Cristóbal Ojeda Dávila, en el caso de los muertos de Guayaquil. Pero eso no ha cambiado, Galo Mora. Fíjese usted, ahora han pasado 3 años y todavía no hay un culpable de las muertes lamentables que ocurrieron. Los familiares ahí están pidiendo justicia todavía, son 3 años. No son, pero estamos hablando exactamente de eso, de ese reclamo fundamental que el Ecuador requiere, demanda, y que no se aúpe aquí se ha declarado mediáticamente a muchos de los responsables de lo que sucedieron absolutamente libres de toda culpa. Al coronel César Carrión se lo declaró libre de toda culpa por parte del diario El Universo y por varios medios. Y no tiene ninguna vergüenza ni pudor ese coronel Carrión en asomar anteayer en el Twitter de Álvaro Uribe Vélez en la reunión de la Asociación de Industriales de Latinoamérica bajo el titular de un gran demócrata perseguido, algo así que le pone Uribe. Es decir, esas son las muestras evidentes ahí está, de que el manto del olvido... Que ahí es, el que declara inocente es un juez realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que yo llamo... No es un juez realmente. Precavida. Usted afirmó aquí hace algunos meses que la clásica separación de funciones del régimen democrático inspirada en el pensamiento de Montesquieu es cosa del pasado y que no esté escrita en piedra. ¿Es eso lo que actualmente existe como régimen político vigente en el país? ¿Un poder político donde la separación de funciones es cosa del pasado, concentrado en un solo poder todas las funciones? A ver, yo creo que hay que profundizar un poquito más y hacer ejercicios intelectuales que nos liberen de esta pereza mental de pensar y reflexionar. He dicho algo absolutamente consecuente, incluso con el pensamiento de los más grandes teóricos constitucionalistas
y civiles del Ecuador. El primero, Vicente Rocafuerte, y yo creo que vale la pena que la gente vuelva a leer un poquito. Vicente Rocafuerte lo que dice sobre Montesquieu es que ese pensamiento iluminado, para su tiempo, ya no tenía mayor sentido, porque había escrito lo que había sucedido y no lo que podía suceder, nunca escribió en un canon del deber ser. A eso nos referimos. Pero aquí parecería ser que no hay cómo reflexionar ni pensar. No, sí hay cómo reflexionar. Uno pasa a ser cuidado. Por eso le vuelvo a tratar el tema, porque justamente hay que reflexionar sobre esos puntos. Ahora, el problema radica es en que esta separación de funciones está ordenada en la Constitución aprobada por el pueblo soberano en referéndum. Entonces, ese ya es el problema, no es solamente la opinión de Montesquieu. Entonces, ¿qué clase de régimen político es el que está vigente en el Ecuador, cuando en la práctica se ve que hay unos ciertos desajustes justamente producidos por las situaciones que se vivieron el 30 de septiembre? O sea, el 30 de septiembre es una crisis institucional, las instituciones fueron golpeadas y contragolpeadas de todos lados. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Qué clase de democracia se está construyendo para precaverla contra el golpe? ¿No se está constituyendo más bien una democracia ficticia? Aquí la más importante democracia que se ha construido en los últimos, yo diría en el último siglo y medio, es precisamente la que hoy vivimos. La democracia, además del derecho al sufragio, de esa libre concurrencia, es la participación popular, el ejercicio de ese poder popular que hoy por fin se constituye. Y si no, habría que preguntarse algo. ¿Es que acaso ese 70, 80 y 90% y hasta 100% en varios cantones que apoya la gestión del compañero presidente están obnubilados, locos, demenciales? ¿Qué es lo que están? O al final informados, involucrados en la práctica política. Esa es la democracia absolutamente distinta. Esta democracia real que estamos viviendo desde hace 7 años en el Ecuador. Claro, pero ahí, por ejemplo, hay también una distancia fundamental. Punto de fundamental. reflexión. La izquierda siempre ha sostenido, y con razón, que la democracia representativa es una democracia formal porque es una democracia electoral. Entonces ahora de alguna forma estamos viviendo una democracia electoral. Ahora es cierto que es obligación de todo gobierno responsable asegurar la estabilidad del régimen político mediante los mecanismos que establece la Constitución. Pero después del 30S se observa una estabilidad que no está en esa línea. Eso no lo ha señalado la oposición, sino colaboradores de la revolución como Baltasar Garzón, veedor internacional para la reestructuración de la justicia respecto a la criminalización de la protesta social, el Tribunal Ético formado por ex integrantes de la Comisión de la Verdad como Julio César Trujillo y el Simonje. O sea, no es la derecha, ni el imperio, ni la partidocracia que lo dicen. Entonces, para la Revolución Ciudadana, el fin justifica los medios. No se puede acabar así con la vigencia de la democracia verdadera, no con la democracia electoral. A ver, salvando el caso del doctor Garzón o del abogado Garzón, usted está haciéndose eco y citando exclusivamente a miembros de la oposición. Así que así me parece interesante que vayamos construyendo un discurso reflexivo sobre lo que significa en el siglo XXI ser democrático y el vivir la democracia. Aquí lo que se está construyendo es el mayor proceso de participación de los últimos años, el más grande desde el regreso a la democracia. Pero yo creo que aquí es fundamental también observar a profundidad lo que le estaba diciendo yo, la cadena de impunidad que a lo largo de la historia ha tejido un manto de olvido sobre todos los responsables absolutos. ¿Qué es lo que hizo Sociedad Patriótica en torno a ese 30 de septiembre? ¿Cuál fue la actuación del Movimiento Popular Democrático asusando su máximo líder desde una camioneta de la policía? ¿Era casualidad? Todo aquello fue casualidad. ¿Por qué no pensamos en aquello? El país entero se ha dado cuenta de que eso fue un golpe de Estado y un intento de magnicidio. Se dieron cuenta todos los presidentes de América Latina, y no precisamente los de izquierda. Alan García y el presidente Santos cerraron la frontera diciendo expresamente ni una gota de oxígeno al golpismo. Pero eso, sin embargo, pasa o pretende ser ignorado. Es realmente trágico, una tragedia de la sensibilidad democrática del país, que todavía haya voces que no se hayan dado cuenta o que quieran aupar ese manto de olvido. Eso es lo que no se puede permitir. Esta es la posición de Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País. Gracias por su participación en Contacto Directo. Son las 7:17 de la mañana. Luego de esta pausa estaremos con Paco Moncayo. Las Fuerzas Armadas continúan siendo garantes de la democracia. Regresamos para analizar este tema. Quédese con nosotros. Los grandes partidos populares de masas han sido en casi todas partes amenazas para la democracia más que sus defensores. Lo dijo Alain Turán, sociólogo francés. A 3 años
años de ese trágico día, porque como sea que se lo quiera pintar, ese día hubo muertos, heridos, una policía sublevada que dejó indefensa a la ciudadanía, familias que se quedaron sin un padre, un hermano, un hijo, un día de luto. Hoy en cadenas repetidas del gobierno, como la de Megan, utilizando la imagen de una niña, aunque el artículo 52 del Código de la Niñez prohíbe hacerlo, el gobierno califica ese día como el día en que nació, en que triunfó la democracia. Paco Moncayo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hay un después del 30S, ¿cómo cambiaron las cosas? ¿Cuál ha sido el resultado político en el régimen democrático 3 años después? Qué gusto estar con usted, Steffi, saludar a toda la audiencia. La verdad es que hay que escuchar a cada persona su versión, y eso es algo que ha sucedido a lo largo de la historia del país. Creo que es muy justo que este día sea recordado, el 30S me refiero, como un día negro, un día que no debería repetirse jamás, un día en el que vimos procedimientos realmente que chocan contra toda actitud democrática y contra toda actitud sensata. Vimos policías en las calles agrediendo a los ciudadanos. Escuchamos, porque no se puede borrar las cosas fácilmente, frases insultantes en contra del presidente, de policías que no estaban en su mejor estado de control a sí mismos, pero también vimos a un presidente perdido la cabeza, abriéndose la camisa, zafándose la corbata y gritando que le maten. Fue un día negro para la democracia, un día negro para la historia del Ecuador. Vimos al actual canciller, mientras se llevaba a cabo un operativo militar en contra de los policías sublevados, llevar a gente, incluidos empleados públicos, para meterlos en el sitio del conflicto, poniendo en grave riesgo sus vidas. Vimos un Congreso descontrolado, sin conducción, sin liderazgo, un día negro, un día que no podemos olvidar, pero para corregir los errores que se cometieron desde el poder y desde grupos de oposición y desde la propia policía, que fue la que disparó este proceso. Es cierto también que, contrario a lo que hemos sido testigos en años anteriores, tumbando a presidentes a cada rato, esta vez, si es que se fue armando una conspiración a partir de la sublevación policial, eso finalmente y en buena hora no ocurrió. Eso es bueno para la democracia. Pero allí, ¿qué papel jugó el alto mando de las Fuerzas Armadas? Le pregunto desde su experiencia como jefe del Comando Conjunto cuando se dio el golpe de Estado contra Bucaram, por ejemplo. Lo que sucedió, Steffi, es que en este caso, cuando llegó este gobierno, desmontó los sistemas de seguridad bajo el prejuicio de que obedecían a la embajada americana, que primero reportaban a la embajada y después a la presidencia. Se cometieron errores de esa naturaleza, errores de inteligencia impensables, errores de conducción de la crisis impensables. Yo le puedo decir, por ejemplo, que al presidente Bucaram se le advirtió 2 o 3 veces de lo que iba a suceder y de lo que estaba sucediendo, porque había un sistema de seguridad, había una Dirección Nacional de Inteligencia que funcionaba. Las crisis hay que prevenirlas. El hecho de que se presenten y agraven es un síntoma de que ha fracasado el sistema de seguridad. Pero en este caso, vuelvo a decirle a usted, la conducción de los mandos militares fue la obvia. Recibieron la orden del presidente, el presidente les dispuso que lo liberen, los militares actuaron en cumplimiento de la orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, y se tuvo un final infeliz, porque basta que hubiese habido un muerto para que sea un final infeliz. Quizás todo eso pudo solucionarse mejor negociando. Este respaldo militar también ocurre horas más tarde, digo, porque en principio recordemos que en el aeropuerto también había militares sublevados que estaban participando de estos hechos, pero finalmente pues sale el alto mando militar garantizando la seguridad, y es importante no solamente pues del presidente, sino de la ciudadanía. Entonces, ¿siguen siendo los militares los garantes de la democracia? Lo que sucede en esta ocasión no era un tema institucional, era personal de la tropa del Ministerio de Defensa y era personal de la tropa en la Fuerza Aérea.
Entonces actúa muy bien el ministro de Defensa. Si eso pasaba en el caso de la policía, si el presidente, en lugar de irse a meter en ese cuartel, porque tampoco el que él se haya metido ahí justifica cómo ellos actuaron, pero tampoco justifica cómo el presidente pone en riesgo la estabilidad, pone en riesgo su propia vida con una reacción desproporcionada. Entonces, el ministro de Defensa habla con los militares que estaban levantados en el ministerio y se tranquilizan, habla en la FAE, se tranquiliza. Si eso se hacía con los cuarteles de policía, si el presidente se quedaba tranquilamente en Carondelet y dejaba que funcione el sistema, entonces habría ido el comandante de la policía, habría ido el ministro del Interior y el presidente jamás habría estado en riesgo. Ahora, él mismo se puso en riesgo. El sistema, y si hablamos de un sistema democrático, significa también que trabajen independientemente las funciones del Estado, sí, en coordinación para lograr el bien común, pero independientemente. ¿Qué ha pasado entonces con la Asamblea? El día antes del 30S, la Asamblea no fue capaz de ratificarse en el texto de la Ley del Servicio Público que fue aprobada con mayoría, pero luego les amenazaron con una muerte cruzada y en la noche aceptaron el veto del Ejecutivo. Los días siguientes la Asamblea no se reunió. ¿Cuál debió ser la respuesta desde el Legislativo? Mire, el Legislativo actuó tan mal, hubo razones, por supuesto. El presidente de la Asamblea estaba en el exterior. Virgilio Hernández, que es una persona muy sensata que habría aportado, estaba con el presidente fuera también del país. Yo estuve en Argentina y pude ver desde Argentina y envié yo mi respaldo a la estabilidad democrática, por supuesto. Pero entonces esa asamblea no actuó como debía también para manejar esta crisis. Entonces fue una falla de todos los sectores, pero eso no se corrige, por supuesto, y yo voy aquí a acotar algo que dijo Galo Mora. Mire, la democracia no nace el 30 de septiembre, la democracia se construye. Y la democracia implica división de funciones, con o sin Montesquieu. Lo que implica la democracia es división del poder. Hay democracia cuando, por ejemplo, hay autonomías y gobiernos descentralizados que realmente puedan gobernar en sus jurisdicciones. Hay democracia cuando la justicia es absolutamente independiente. No importa si Montesquieu o no, pero no podemos traerlo a un presidente autoritario porque así fue Rocafuerte y en un momento en que, claro, defender la división de funciones era otra cosa. El criterio de Rocafuerte no puede ser válido en el siglo XXI. La democracia se construye cada día. Ahora, democracia es dividir el poder, no concentrar el poder. La Comisión de la Verdad que creó el mismo presidente con funcionarios de la Presidencia de la República que investigaron los hechos del 30S ha concluido que ese día sí hubo un intento de golpe de Estado, que hubo un intento también de magnicidio. En las imágenes se ve en efecto a una policía sublevada que gritaba maten al presidente. Pero de los procesos judiciales, al coronel Carrión la justicia lo declara inocente, igual al mayor Fidel Araujo. Otros han sido sancionados por error, equivocadamente, a otros les perdonaron y hay otros sancionados pero por otras causas. El proceso dicho por la misma fiscalía poco avanzaba. ¿Cómo ve usted que 3 años después no se sepa quién mató a Froilán Jiménez, Juan Pablo Bolaños, Jacinto Cortés y quienes murieron en esa noche y tengan que los familiares están hasta este fin de semana protestando para que avancen esas investigaciones? A mí me parece que lo que ha dicho Galo Mora al respecto es absolutamente correcto. No puede haber un manto de impunidad. Tiene que investigarse hasta el último incidente de lo que pasó el 30 de septiembre. No puede investigar esto una comisión gobiernista, tiene que ser investigado por una comisión absolutamente independiente. Me parece a mí que el momento de ubicar causas, el momento de ubicar razones, vamos a salir perdiendo todos, pero ese es el baño de verdad que requiere este país, no una verdad oficial, no una propaganda atosigante creando un mito del 30 de septiembre. Necesitamos una realidad del 30 de septiembre para sanidad espiritual de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso hay que hacer. Paco Moncayo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7 de la mañana con 32 minutos. En instantes estaremos con César Rodríguez. Desde el 30 de septiembre, entre golpes y contragolpes, ¿cómo queda la democracia después de aquel día? Volvemos, quédese con nosotros.
No existe un solo modelo de democracia o de los derechos humanos o de la expresión cultural para todo el mundo, pero para todo el mundo tiene que haber democracia, derechos humanos y una libre expresión cultural. Lo dijo Kofi Annan, exsecretario general de la ONU. César Rodríguez, ex asambleísta de Alianza País, ex vicepresidente de la Asamblea Constituyente y del Congresillo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo. Un saludo a todos los televidentes de Coavisa en el Ecuador. El 30 de septiembre, cuando usted acudió al hospital de la policía donde se encontraba el presidente Rafael Correa, ¿cuál era el ambiente en ese momento? El 30 de septiembre el Ecuador fue sorprendido por elementos que hacían prever que estaba un intento de golpe de Estado en curso en el Ecuador en ese día. Una asamblea clausurada es lo que yo encontré cuando quise entrar a la Asamblea Nacional, y eso en mi caso detonó la conciencia de que efectivamente estábamos viviendo un hecho que afectaba a la democracia y que ponía en riesgo absolutamente la democracia en ese día. Ahora, algunos partidarios del presidente salieron a las calles a apoyarlo, pero finalmente, ¿quiénes fueron? ¿Fueron ellos o la Fuerza Armada la que lo restituyó en el Palacio de Carondelet, la sede del poder? ¿Quién fue el que garantizó realmente la vigencia del sistema político? Bueno, creo que el Ecuador el 30 de septiembre vivió un día triste para la democracia, triste porque el Estado constitucional de derechos, que fue un avance importante de Montecristi, terminó volviendo al pasado, a una república totalmente construida sobre una democracia que se sustenta en el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque fueron nuevamente los militares los que se constituyen en garantes de la democracia, en garantes del Estado de Derecho del Ecuador, cosa que según nuestra Constitución ya no era así. Por lo tanto, es sin lugar a dudas un hecho que afectó a la democracia ecuatoriana, diseñada en Montecristi, y eso es uno de los tremendos déficits y tremendos golpes que ha sufrido la democracia desde el 30 de septiembre. Ahora, es evidente que dentro de la sublevación policial y militar, si es que hubo un intento de golpe de Estado, también hubo un contragolpe, que ha estructurado en estos 3 años una suerte de régimen político precavido, podríamos llamar, pero donde vemos que el bloque de Alianza País no ha vuelto a intentar un juicio político como el que intentó contra el fiscal Pesantes, ni tampoco vota en contra de un veto modificatorio del presidente a un proyecto de ley como lo hizo el 29 de septiembre contra el veto al proyecto de ley orgánica del servicio público. Ahora, ¿cuál ha sido la receta? ¿Se anula o se fortalece la independencia de la función legislativa y de control político? O sea, ¿de qué tipo es esta nueva democracia? Ya que usted se refiere justamente a que lo que está en el fondo de esto son los resultados de lo que ocurrió el 30 de septiembre. A consecuencia de eso, realmente, ¿qué clase de democracia es la que queda? ¿Cuál es la que tenemos? Bueno, el 30 de septiembre se convierte en una plataforma para relanzar un modelo de democracia en el que no hay equilibrio de poderes, indudablemente, no hay respeto a la independencia de poderes, hay un proceso de concentración absoluta del poder, y en la que la Asamblea Nacional, por ejemplo, se convierte simplemente en una comparsa, digo yo, que no tiene ninguna capacidad de asumir las responsabilidades y las obligaciones que manda la Constitución, que es la de legislar y la de fiscalizar. En esa dinámica, a mí me parece que el 30 de septiembre se ha convertido en una gran plataforma para un marketing político del gobierno que permite en este rato desarrollar una ofensiva de un estado de propaganda para establecer una tesis como verdad, para imponer esa tesis como verdad en el imaginario de la sociedad ecuatoriana, cuando lo que debería hacer el gobierno es darle al Ecuador las pruebas, la investigación y los resultados
profundos de lo que significa un golpe de Estado en el Ecuador, porque no hay responsables, porque el 30 de septiembre se tiñó de sangre el Ecuador y no hay responsables, porque el 30 de septiembre se afectó la institucionalidad y no hay responsables, y en esa responsabilidad hay que asumir que Fuerzas Armadas y que la Policía Nacional no estuvieron a la altura del mandato constitucional de la República del Ecuador, y sobre eso no se dice nada 3 años después, y 3 meses antes del 30 de septiembre otra vez se nombra una comisión, como que en el Ecuador no hay institucionalidad para investigar y para darnos al Ecuador los resultados de una investigación que, dada la gravedad de la tragedia que vivió el Ecuador el 30 de septiembre, amerita resultados de una investigación que nos dé con los responsables, y eso no tenemos hasta el día de hoy. Ahora, cuando existe un intento de golpe de Estado o una sublevación militar, hay un estado de excepción. O sea, la propia Constitución establece medidas excepcionales. Se declara un estado de excepción, que en la doctrina se llama la dictadura comisoria. Es decir, realmente surge, y así lo ordena la Constitución, un estado de dictadura transitoria para concluir, para terminar, para someter la sublevación. Pero pasado la emergencia, todo tiene que volver a su normalidad. Sin embargo, la Asamblea Nacional fue sometida al estado de excepción durante 2 años, de manera inconstitucional. Y luego hemos visto cómo se han ido concentrando los poderes en las diferentes funciones del Estado. O sea, tal vez el trauma más fuerte fue que, en lugar de que la dictadura comisoria terminó como tenía que terminar, cuando terminó el problema, y hemos llegado a establecer un sistema que es permanente, donde realmente se está rebasando ciertas garantías constitucionales que son fundamentales para la vigencia del orden democrático. El Ecuador demanda una institucionalidad en la que todas las funciones del Estado cumplan sus responsabilidades con independencia, con autonomía. El Ecuador vive un estado de control absoluto del poder por parte de una sola persona. Tenemos a su secretario particular, personal, como responsable de la justicia ecuatoriana. Tenemos a miembros de un grupo de poder del gobierno responsables del Consejo de Participación Ciudadana, en donde la instancia llamada a controlar al poder se ha convertido simplemente en una intendencia administrativa para establecer los cuadros que van a asumir la dirección de las instituciones del Estado, totalmente adictos al gobierno. Y tenemos una Asamblea Nacional silenciada, absolutamente silenciada, que se ha vuelto una intendencia legislativa del presidente de la República, más los órganos de control, como la Fiscalía, que actúan en función de los intereses puntuales del régimen y no en función de los intereses de la sociedad ecuatoriana, evidencian un cuadro de una democracia tutelada, de una democracia que en este rato no está en los niveles que debería estar después de que el pueblo ecuatoriano le diera el mandato a una constitución totalmente apoyada por el pueblo ecuatoriano para construir una nueva institucionalidad que en este rato no se la respeta, que en este rato se la debilita y se la erosiona, porque si en el Ecuador no hay organismos para investigar qué pasó el 30 de septiembre, entonces se nombran comisiones ad hoc que no tienen ninguna responsabilidad, ningún soporte legal para hacerlo, y esos son ahora los instrumentos que le dan al Ecuador la posibilidad de accesar a los niveles de verdad necesarios, y eso no va a pasar, y eso es la grave deficiencia, el grave déficit institucional que tiene el Ecuador 3 años después del 30 de septiembre. César Rodríguez, gracias por su participación en Contacto Directo. Que tenga un buen día. Bueno, sí, tenemos que despedir. Así es, cerramos esta emisión. A ustedes, gracias como siempre, su confianza y su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Así es, Steffi. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.